Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar y en este video te mostraré cómo ensamblar este circuito de un contador ascendente y descendente. Les dejo el esquema de este proyecto en la descripción del video. Para iniciar usaré dos protoboards. Ya hice las conexiones por donde circula el positivo en color naranja y el negativo en azul. Colocaré un integrado 74LS190. Luego un integrado 74LS47. Utilizaré un display ánodo común. Ahora colocaré estos pulsadores. Este será para el reset. El siguiente será para invertir el conteo. Y el tercero es el que hará el conteo. Conectaré el pin 8 del 74LS190 al negativo, el pin 16 al positivo, el pin 1 al negativo, el pin 4 al negativo, el pin 9 al negativo, el pin 10 al negativo, el pin 15 al negativo, el pin 8 del 74LS47 al negativo, pin 16 al positivo. Conectaré el pin 2 del 74-190 al pin 1 del 7447. Luego el pin 3 del 74-190 al pin 7 del 7447. El pin 6 del 74-190 al pin 2 del 7447. El pin 7 del 74-190 al pin 6 del 7447. Conecto el pin 11 del 7447 al pin C del display. El pin 10 al pin D del display. El pin 9 lo conectaré al pin E. El pin 12 se conecta al pin B. El pin 13 va conectado al pin A. El pin 14 se conecta al pin G. El pin 15 lo conectaré al pin F del display. Colocaré este resistor de 330 ohms al ánodo del display. Haré las conexiones del reset. Conectaré una pata al negativo. En la otra pata colocaré un resistor de 1 kΩ al positivo y lo conectaré al pin 11 del 74LS190. Ahora las conexiones del pulsador que invierte el conteo. Una pata irá al positivo, en la otra pata pondré un resistor de 10 kΩ. Y esta irá conectado al pin 5 del 74LS190. Por último, las conexiones del pulsador que hará el conteo. Una pata irá al positivo, la otra tendrá un resistor de 1 kΩ al negativo. Y lo conectaré al pin 14 del 74LS190. Este capacitor electrolítico de 680 microfaradios será para eliminar el ruido del circuito. Lo colocaré en paralelo a la entrada de la fuente de alimentación. Usaré una fuente de alimentación de 5 voltios. Presionando el primer pulsador daremos marcha al conteo.
El segundo pulsador nos permite invertir el conteo en forma descendente. Y el tercero simplemente devuelve a cero el conteo. Ahora, como habrán notado, hay un problema con el primer pulsador. El conteo no es perfecto y esto se debe al efecto rebote del pulsador. Para solucionar este defecto usaré un integrado 74LS14. Tan solo quitaré las conexiones de este pulsador para hacer unas nuevas conexiones. Coloco el 74LS14. Conecto el pin 7 al negativo. El pin 14 al positivo. Una pata del pulsador irá al negativo. La otra tendrá un resistor de 1 kΩ al positivo. Colocaré este cable que irá a otro resistor de 1 kΩ. Que irá conectado a un capacitor no polarizado de 1 microfaradio al negativo. Y luego lo conecto al pin 5 del 7414. Para finalizar, el pin 6 del 7414 lo conectaré al pin 14 del 74LS190. Ahora el conteo no presenta falla alguna. Lo que hace el integrado 74LS14 es mejorar la señal proveniente del pulsador, eliminando el ruido producido por el mismo pulsador. Espero que este proyecto les haya gustado y les sea de utilidad. Eso sería todo, me despido y hasta un próximo video. Chao.